Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el título de este mes, las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas. Hoy veremos el tema, un poquito escabroso por cierto, que se llama la masturbación. Y como siempre se los menciono, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este tema es uno de los más complicados y no es fácil de tratar, amados hermanos, porque la Biblia no habla como tal, pero es muy importante, ya que se despejan muchas de nuestras dudas acerca de que si es lícito o no tener estas prácticas. Quiero decirles que la Biblia no toca el tema abiertamente, no lo toca, pero a través de algunos textos bíblicos nuestro Creador nos revela lo que es y lo que no es lícito. Ahora bien, esta práctica no solo es exclusiva de hombres, también es una práctica que existe en las mujeres. Y practicar la masturbación, mis amados hermanos, es una señal de que estamos alejados y muy alejados de nuestro Dios, que no queremos darle el control de nuestras vidas y además preferimos nosotros nuestro propio placer antes que agradarlo a Él. Muchos estudios han demostrado, amados hermanos, que la masturbación puede convertirse en una adicción, lo cual quiere decir que nos lleva a estar más y más y más lejos de Dios, amados hermanos. Por lo tanto, es mejor alejarnos por completo de esa práctica. Porque nuestros cuerpos, amados hermanos, fueron redimidos del pecado y pertenecen a Dios, o al menos lo hemos confesado, o al menos eso dice, porque eso se cree porque somos creyentes en Él. Entonces, para entender lo que Dios enseña sobre la masturbación, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, tenemos que examinar otros versículos que tratan con asuntos como el dominio propio, la lujuria, la pureza y la castidad. Sin embargo, esa es una de las preguntas que los jóvenes se hacen más frecuentemente. Muchos líderes, amados hermanos, tenemos la dificultad de saber responder la pregunta, debido a que la Biblia nunca menciona la masturbación de manera específica. Pero también debemos analizar sus frutos y así podemos ver la masturbación a los ojos de Dios. Entonces, yo pido en oración a nuestro Dios, y es mi deseo, mis amados hermanos, que este tema de hoy sea una enseñanza que nos traiga liberación y paz, que ilumine nuestro camino, si es que alguno de los que aquí estamos o de nuestros hijos jóvenes están atrapados en esta práctica. El sexo, mis amados hermanos, fue inventado o fue creado por Dios. Y Dios no lo hizo o no lo creó arrepintiéndose de haberlo creado. No lo creo, no lo veo así. Porque eso incluye nuestro propio cuerpo. Eso incluye nuestra propia vida. Y Él precisamente nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos de Él.
La hermosa expresión de amor por parte de Dios para nosotros debió salir de lo más profundo de su corazón. Aquellos hermanos casados, bueno, los que estamos casados, sabemos que no existe nada más hermoso que el limpio placer de tener una relación íntima con la persona amada, la persona que amamos. Pero como les he comentado antes, esta expresión es preciosa siempre y cuando se haga en la intimidad del matrimonio. Y es solo ahí donde el placer puede ser disfrutado en su plenitud, tal y como lo dice la Biblia o como lo crió Dios, pues. Porque dice Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De hecho, hay una antigua definición de masturbación, y es esta que les voy a decir: abusar de sí mismo. Masturbación es abusar de sí mismo. Sin embargo, es algo sorprendente saber que los diccionarios modernos ya no tienen esta definición, ya no la proporcionan. Entonces, volvamos a la Biblia, y dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y cualquiera podría decir entonces, ¿no es mejor masturbarse que cometer fornicación? La respuesta es fácil, no. No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque un Dios amoroso, todopoderoso y santo no nos dejaría la penosa situación de tener que escoger en cualquiera de los dos males. O me masturbo o cometo fornicación. No, Él no nos dejaría esa penosa duda o esa penosa decisión. No, Él no lo haría. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Primero quiero decirles, la masturbación nunca satisface de la forma que Dios diseñó el sexo. No, para nada. Tal vez por unos momentos la masturbación da la impresión de que sí satisface, posiblemente, pero a la larga crea deseos y capacidades sexuales más profundas que antes de la masturbación se deben de tener en la memoria, en la mente, en la cabeza. Porque miren lo que le voy a explicar. Existen algunos terapeutas que usan la masturbación como una terapia, valga la redundancia, para aumentar el deseo sexual de sus pacientes. Sin embargo, el problema de la masturbación es que se convierte en un círculo vicioso. Mientras más se ejercita la masturbación, más deseo se tiene. Y es ahí donde entonces Satanás nos tiene en sus manos, amados hermanos. Mientras más nos entregamos a la autosatisfacción, más control tiene el pecado de nuestra carne. Porque dice Juan 8:34 muy claramente, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces, lo peor del caso es que seguido, la masturbación envuelve en fantasías, visualizaciones y hasta en pornografía a quien tiene esa práctica. Pero la Biblia es clara, amados hermanos, en lo referente a estas áreas, en cuanto a la fantasía y a la lujuria. Porque durante el acto de masturbación, ¿por qué lo menciono? Porque el acto de masturbación exige o pide que sea necesario poner a trabajar la mente. Y ya sea recordando momentos vividos o imaginando fantasías, y recurre además a fabricación artificial de una realidad que no existe. Es por eso, amados hermanos,
que la pornografía es el acompañante ideal de la masturbación. Especialmente eso se da en los jóvenes solteros. Pero ahí es donde el peligro está más fuerte. ¿En quién se piensa? ¿A quién miré? ¿Qué actos me imagino ejecutando con una persona que no está en realidad? Dice Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar a una mujer o mirar a un hombre que pasa frente a nosotros, ya sea en una hoja impresa o en una pantalla, es equivalente a fornicación, es equivalente a adulterio. En el caso de lo que Jesucristo está explicando. Notemos aquí algo. Se habla del que está soltero. Pero también el casado puede estar atrapado en la masturbación. Y esta regla, amados hermanos, amadas hermanas, no es exclusiva de hombres. También las mujeres pueden estar atrapadas en la masturbación. Toda inmoralidad sexual empieza con un pensamiento. Toda inmoralidad sexual empieza con un pensamiento lujurioso, no tomado en serio. Esto llevará en el futuro a toda una perversidad. ¿Por qué les digo esto? Porque el pecado se reproduce poco a poco. Ningún alcohólico, ningún drogadicto comienza tomándose, en el caso del alcohólico, 1 litro de whisky. En el caso del drogadicto, comienza consumiendo cantidades grandes de cocaína. No, comienzan con poquito y así se la llevan hasta quedar atrapados. Si nosotros, amados hermanos, amadas hermanas, no nos cuidamos de estos malos pensamientos, esos pensamientos malos, se arraigarán hasta en nuestro corazón. Y así como el alcohólico y así como el drogadicto que comenzaron con poquito, se van a más y más y más. Y así es como terminan siendo atrapados en el pecado, en el vicio, en un círculo totalmente degradante. La Biblia, amados hermanos, en ningún momento habla explícitamente de la masturbación, para nada. Tampoco dice que sea un pecado, pero no hay duda que las acciones que normalmente conducen a la masturbación son pecaminosas. Ya lo decíamos, la lujuria, la pornografía, los malos pensamientos. Ya lo veíamos, porque la masturbación es casi siempre el resultado de pensamientos lujuriosos, de estimulación sexual inapropiada, de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos problemas hay que abordarlos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes de la iglesia, pero también nosotros como adultos checar qué estamos haciendo. Pudiera, en el caso dado de que algún casado, algún adulto, estuviera atrapado en este problema de práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque los pecados de la lujuria, los pensamientos inmorales y la pornografía, si son abandonados a tiempo y son superados por nuestro cuerpo, la masturbación se convertirá en un problema y una tentación muy pequeña o mucho menor, y entonces podemos ir abandonando esta práctica y convertirnos en verdaderos creyentes y adoradores de nuestro Dios. Cuando ya les dije todo esto, quiero decirles lo siguiente: ¿la masturbación en sí misma es un pecado? Claro que sí. Aunque la Biblia no lo registra como tal, directamente esta pregunta no la responde la Biblia, pero definitivamente hay algunos principios bíblicos que pueden ser aplicados al tema. Número 1. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no podemos dar gloria a Dios con esta práctica, no debemos hacerlo. Número 2.
Dice Romanos capítulo 14, verso 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si no estamos plenamente convencidos de que es una actividad de fe, es pecado. Es pecado. Y estamos seguros que no es una actividad de fe, por supuesto, para nada. Dice, por último, Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Nuestros cuerpos han sido redimidos y pertenecen a Dios, mis amados hermanos. Para ir concluyendo, quiero decirles esto. Estas grandes verdades deben tener un impacto poderoso en nuestra vida. Deben ser una luz estos principios que leímos. Muchos concluyen con la masturbación de que la masturbación es pecaminosa. Sí, porque la masturbación es una actividad cuestionable en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos no agrada a Dios. Entonces no es algo correcto, no es lícito. Mis amados hermanos, cuidemos a nuestros jóvenes solteros, cuidemos nosotros, cuidando nuestro cuerpo de pensamientos pecaminosos, de lo que ven nuestros ojos, de lo que se acerca a nosotros en cada momento, porque podemos estar cayendo en pecado, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, diciéndoles que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Paz a vosotros.